buenas tardes, sean todos bienvenidos cordialmente a esta nuestra primera sesión de nuestro taller. Sean cordialmente bienvenidos. Tengo ahora mismo en pantalla 13 conectados. Tengo entendido que tenemos más participantes en camino. Vamos a recibirlos oportunamente cuando vayan ingresando. Esta es nuestra primera sesión de un curso especializado de triple certificación de asistente administrativo, gerencial y logística. Sabrán ustedes que vamos a compartir con el Instituto de Especialización Pacífico tres subtemas que corresponden al curso completo. Por mi parte, yo voy a llevar la primera parte, que es gestión documental y almacén, en la cual vamos a iniciar el día de hoy. Mi nombre es Carlos Ramos, soy expositor designado por el Instituto Pacífico para poder dar la sesión. Se escucha con ruido, genial, genial. Muchas gracias por la observación. Voy ahorita mismo a solucionar el inconveniente. Denme un momento, por favor. Justo eso les iba a preguntar cómo se me escucha. Un momento, pero mismo soluciono nuestro inconveniente. Un momento, por favor. Muy bien, por favor, me confirman si se me escucha mejor. Es importante que me confirmen si ya se me escucha bien para poder iniciar la sesión como corresponde. A ver, cuento con ustedes. Voy a estar leyendo el chat del Zoom. Seguramente allí me podrán dar alguna observación, sea positiva o negativa. No vayan a hacerla porque para eso estamos. ¿Mm? A ver, o quien quiera usar su micrófono también puede participar o explicarme cómo se me escucha. Buenas tardes, señor Eric Elber. Muchas gracias por la observación, por el comentario. Señorita Geraldine, muchas gracias, muy amable. Tengan buenas noches y sean todos bienvenidos. Hace un momento les estaba comentando que soy el expositor encargado por el Instituto de Especialización Empresarial Pacífico y por mi parte vamos a estar unas cuantas sesiones conociéndonos un poco más y reconociendo también el tema a tratar, que ya lo tienen en pantalla. Me he permitido colocar la diapositiva en pantalla para que podamos ir reconociendo nuestra diapositiva. Buenas noches, señor Leopoldo. Muchas gracias por su observación. ¿Se darán cuenta ustedes de que yo estoy muy atento a la pantalla? ¿Eh? Yo estoy aquí como si estuviera chateando con ustedes. Yo, si no los escucho, los leo, así que tranquilos. Comentarios, preguntas, consultas van a ser atendidas en todo momento. Yo sí soy lo más interactivo posible. ¿Eh? Buenas noches con todos. Bueno, les venía comentando que en pantalla tenemos la primera parte de el taller, la primera partición de nuestro taller, en la cual vamos a hablar un poco más sobre lo que es gestión documentaria. Vamos como ustedes ya lo sabrán desde el inicio, vamos a tratar diversos temas. Yo le voy a hacer un pequeño preámbulo de los temas que vamos a manejar. Empezaremos por el día de hoy, gestión documentaria y almacenes. Eso va a ser lo primero que vamos a tratar y reconocer, pero luego de ello vamos a reconocer más sobre gestión empresarial, luego de ello vamos a hablar sobre gestión de personal y para terminar la última parte será gestión presupuestaria. Es un taller realmente completo, así que yo les recomiendo a nivel personal que lo aprovechen, le saquen el impuesto, como decimos por allí. ¿Por qué? Porque la información, yo he visto el temario, obviamente lo he visto. Hay una parte del temario que no lo voy a llevar yo, ojo, lo va a llevar otro especialista, obviamente porque es un especialista capacitado en la materia. Entonces, en lo personal, yo he revisado toda la información y los temas que vamos a manejar. Y les puedo asegurar, doy fe de ello con mi nombre y apellido que lo tienen en pantalla, que con la información que ustedes van a recibir en este taller, van a poder desempeñar
sin ningún tipo de problema cualquier labor administrativa como auxiliar, asistente administrativa, logística, de cadena de suministro, en fin. Van a tener una buena carga informativa y lo mejor de todo es que por mi parte y seguramente el otro especialista que va a llevar la otra parte del taller, les vamos a estar haciendo llegar el material que trabajamos clase con clase, sesión con sesión. Entonces, mejor para ustedes, porque fuera de que van aprendiendo en línea, conmigo, con el otro especialista, pues van a tener para ustedes, para su respaldo, van a tener el material. Y eso para mí me parece crucial, ¿correcto? Si tenemos el material, ya tenemos información suficiente para respaldar en cualquier momento nuestras dudas, nuestras consultas. Se me olvidó algo en el camino, necesito aclarar alguna duda. Perfecto, vamos y revisamos el material y lo tenemos listo. Adicionalmente a ello, van ustedes a tener las clases grabadas, que seguramente también se los habrán indicado, que es parte del taller. En paralelo, contamos con el chat del WhatsApp que me han agregado hace unos breves minutos antes de que empiece la sesión y yo estoy en el chat, en el grupo de WhatsApp que todos tenemos. Entonces, cualquier consulta también que hubiese, está disponible el chat del WhatsApp. Si por ahí se les hace más cómodo, a través del chat del WhatsApp podemos atender sus consultas, sus inquietudes, ¿no? O sus comentarios también, ¿por qué no? Eh, en todo caso, tenemos múltiples medios de comunicación, así que lo que más va a haber aquí va a ser comunicación. No estamos en un medio físico, no tenemos el agrado de conocernos en persona, interactuar, saludarnos como merece, pero tenemos las redes, el internet y gracias a ello acortamos distancia. Y vamos a aprovechar la situación en el mejor sentido de la palabra. Bien, empecemos sin mayor preámbulo. Bien, tengo yo en pantalla la portada de nuestra sesión, ya saben mi nombre, saben el nombre del taller también, al menos de la primera parte que mi persona se va a encargar, y vamos a iniciar con la visualización de los subtemas a tratar en esta primera parte. Bien, vamos a iniciar con lo que son cotizaciones, órdenes de compra, programación de pagos. Estas primeras partes corresponden al área de compras. Toda empresa, o la gran mayoría, o por lo menos una empresa que está por lo menos organizada, cuenta con un área de compras, o, he dado el caso que no tenga un área, un especialista o un encargado de compras. En empresas más pequeñas, o que quizá todavía están en una línea de expansión, se encarga de repente el asistente administrativo o el encargado de logística, ¿no? Pero, si bien es cierto, compras es un área dentro de una empresa o un trabajo en particular. ¿De qué se encarga este trabajo? De abastecer. ¿A quién? A la empresa. ¿Para qué? Para que desempeñe sus labores como corresponde. ¿Bien? Entonces el área de compras tiene dentro de sí ciertos procesos que le sirven para poder cumplir su misión. ¿Y cuál es su misión? Lo acabamos de decir, satisfacer las necesidades de la empresa para poder producir y satisfacer a la vez a sus clientes. Bien, además de ello vamos a reconocer programación de pagos, solicitudes, memorándums e informe, que bueno, seguramente estos nombres les resultan ciertamente conocidos porque por lo menos la solicitud es un documento que la gran mayoría, o no temo decir todos, hemos reconocido en algún momento, por ejemplo, en el colegio, ¿no? En el colegio, tengo entendido, en lo particular me ha tocado llevar en algún curso de lenguaje, si no me equivoco, en secundaria, la elaboración de solicitudes. E incluso la he tenido que redactar. Mi primera solicitud como persona que tuve que realizar fue para solicitar mis certificados de estudios. Estoy seguro que coincido con muchos de los presentes. Cuando uno va a solicitar su certificado de estudios, uno normalmente va en persona y dice, por favor, necesito mi certificado, lo quiero para estudiar, o lo quiero tener para cuando lo necesite. Que dicen, no, jovencito o jovencita, lo que tiene que hacer usted es presentar una solicitud. Muchos decimos, ¿qué? ¿Por qué? Pero si yo lo estoy pidiendo de boca, no es suficiente. Necesitamos un documento. ¿M? Ya vamos a entrar mucho más en materia, pero aquí estamos haciendo un pequeño preámbulo. ¿M? Vamos a reconocer control de inventario de almacén, entradas y salidas de mercancías o de mercaderías, que viene siendo básicamente lo mismo. El famosísimo CARDES, que es una herramienta importantísima, una herramienta útil, realmente importante en la actualidad, que se viene usando de mucho tiempo atrás. Gestión de proveedores. Los proveedores son aquellos a los que nosotros les compramos eh, existencias, mercaderías o mercancías para poder
o bien revenderlas o bien utilizarlas como empresa, y las guías de remisión transportista que son parte importante de la cadena logística. Bien, estos primeros subtemas van a ser los primeros que vamos a reconocer en estas primeras sesiones. Les voy comentando que nuestras sesiones, cada una de ellas, tendrá 2 horas de duración. Dos, empieza a las 7, termina a las 9 y tenemos un pequeño refrigerio, un break, no sé cómo llamarlo, un receso, de 10 minutos nada más a la mitad de la sesión, ¿no? Terminada la primera hora, nos tomamos 10 minutos y continuamos con la segunda hora y culminamos nuestra sesión. Así será de manera diaria, de lunes a viernes, hasta que terminen el total de las sesiones, ¿no? Empezamos hoy y de aquí a 10 sesiones estaremos despidiéndonos. Hasta aquí, ¿tengo yo alguna pregunta, consulta? Tengo dos micrófonos, bueno, un micrófono activado. ¿Desea hablar la señorita Yesenia? ¿Quizá desea hacer alguna participación? Parece que no, parece que no. No hay problema. Si la quisiera hacer, yo estaré encantado de oírla o oír a quien esté en posición de hacer alguna observación. Bien, veo que no hay observación, pero si lo hubiera, será bienvenida. Hasta aquí. ¿Alguno de los presentes tiene alguna consulta? Me gustaría oírlo, ¿no? O leerlos, dado el caso. A ver, vamos a ver el chat. ¿Qué hay por el chat? A ver, la última persona que hizo escribió algo fue la señorita Mónica, que nos saludó amablemente a todos. No hay observaciones al parecer o no se me escucha. Aquí hay dos cosas importantes, no me asusten. ¿Se me escucha? A ver, por lo menos alguien que me escriba en el chat si se me llega a escuchar óptimamente para poder continuar. Entiendo que no puedan haber consultas. Todo claro. Señor Eric, muchísimas gracias, muy amable. Bien, ya que el señor Eric nos ha ayudado liberando mi consulta, mi inquietud sobre si se me oía bien, ya sé que se me escucha bien. Señorita Viviana, también muchas gracias. Buenas noches. Entonces ahora sí podemos comenzar. Bien, vamos a iniciar en el orden en el que se presenta el temario del día de hoy. Pasemos a cotizaciones. Bien, siempre cuando yo inicio un tema, coloco en pantalla una referencia, un concepto previo a fin de poder sobre este concepto trabajar y reconocer eh, todo el universo temático que hay sobre este concepto, en este caso. Hablemos de cotizaciones. Bien, vamos a leer primero lo que nos presenta la información teórica. Tiene como principal fin el poder estimar algún bien o servicio para posteriormente ser adquirido. ¿Eh? Ojo que hasta aquí no nos va hablando, esto se utiliza solamente en una empresa, esto solamente lo hacen las instituciones, no nos ha dicho nada, ya veremos por qué. Bien, nos habla genéricamente. Tiene como principal fin poder estimar el precio de algún bien o servicio, sea cualquiera de los dos. Y luego, posteriormente, va a ser adquirido. Bien, sigamos leyendo. El término cotizar proviene de quotus, ¿no? Una palabra en latín, como la gran mayoría de palabras que tenemos en la actualidad en el idioma español. El idioma español o castellano proviene del latín. No necesariamente todas las palabras son en latín, pero algunas de ellas tienen base en latín, por eso se nos reconoce como latinos, ¿no? No hablamos latín, pero la gran mayoría de palabras dentro de nuestra lengua tienen un origen latín, y de allí viene el tema de latinoamericanos o latinos. Volviendo al tema, hablemos del concepto, ¿no? Nos estaba diciendo que su principal fin es estimar el precio de algún bien o servicio y no nos decía más. ¿Por qué no nos decía más? Cuando uno no encuentra mayor información es porque la información que tenemos delante puede ser muy genérica y da pie a que ésta se pueda adaptar a otras situaciones, a otras áreas, a otros campos. Como dicen, donde hay letra muerta, no, ley muerta, letra muerta, hay un refrán así que bueno, ahorita ya se me fue de la mente. El detalle es que si no se habla de más, no tenemos por qué asumirlo, simplemente lo dejamos en stand-by. ¿A qué va esta anticipación de la que yo les hablo? Puesto que las cotizaciones, como bien lo saben, es básicamente averiguar o estimar un precio. Y esa actividad es una actividad, una gestión, un procedimiento o un proceso
que muchos de los presentes lo ejecutamos diariamente y quizá no lo tomamos en cuenta. Bien, algunos de ustedes me dirán, profesor, pero yo jamás he trabajado en un área de compras, no me he encargado jamás cotizar algún bien. Es cierto, quizá tenga toda la razón. Sin embargo, eso no significa que usted, quien haya estado pensando esto, no haya cotizado en algún momento algún bien o servicio. O quizá usted, que me está oyendo, no ha ido en algún momento a alguna tienda, algún local comercial y ha consultado sobre el precio de algún producto. ¿Mm? Un producto acaba siendo un bien, ¿no? No porque sea bueno, sino se le reconoce como bien a algún producto, alguna existencia, ¿no? Entonces, yo he preguntado por algún producto en algún momento, sus características y su precio al fin y al cabo. Lo hago todo el tiempo, ¿no? Cuando voy a una tienda, un centro comercial, a comprar ropa, a comprarme un equipo celular, a comprarme una laptop, no sé, un cargador, cualquier tipo de bien que uno adquiera o compre, tiene previamente un proceso de cotización. Entonces, por ley, todos hemos cotizado algo en algún momento, incluso los teléfonos celulares o las computadoras sobre las cuales ahora mismo estamos detallando esta sesión. Incluso, incluso para ir más allá, hemos cotizado este taller. ¿Cómo así? Pues muchos de ustedes cuando se enteraron de este taller, quizá consultaron cuál era el precio, el costo por inscribirse. ¿Mm? O consultaron quizá cuáles eran las condiciones, cuánto duraba, qué traía, y luego que vieron que les sería quizá de utilidad o que concordaba con las necesidades que ustedes tenían como personas que desean capacitarse, pues decidieron inscribirse y realizaron la adquisición de este servicio. En este caso, no es la adquisición de un bien, como lo estábamos viendo hace un momento, sino que es la adquisición de un servicio. Entonces hemos cotizado ya también un servicio y quizá no lo hemos notado. Es por ello que yo les venía indicando que todos en algún momento, y ni siquiera en algún momento, sino de manera muy constante, sería la definición correcta, estamos cotizando constantemente todo tipo de bienes y servicios. Bien, todo tipo de bienes y servicios, incluso para entrar a un local, no sé, a una discoteca, un restaurante, cotizamos. ¿Qué significa cotizar? Averiguar o estimar el precio, y no solamente el precio, sino también las condiciones. Aquí nos habla del precio, es cierto, porque es lo más trascendental cuando se adquiere un bien la mayoría de veces, ¿no? Salvo que el dinero no sea un problema para quien realice este trámite, pues solamente consultará por la calidad. Pero la gran mayoría de veces la consulta va un poco más orientada a los precios, a las cantidades de dinero. Y de allí ya parten las demás consultas, como pueden ser calidades, cantidades, formas, fondos, colores, texturas, tamaños, modelos o algún otro particular. Bien, pero todo parte del precio, por lo menos de manera habitual. Bien, entonces en pantalla tenemos una imagen referencial. ¿Por qué referencial? Yo coloco imágenes que nos pueden dar una idea, por lo menos, o que conceptualicen el tema a fin de poder ir afianzando un poco más lo aprendido o lo comprendido. Bien, tenemos en pantalla qué cosa. Al parecer una persona que está dotado de calculadoras, de computadoras y está analizando unos documentos que al parecer traen cierta información. Y básicamente en ello consiste cotizar, averiguar, indagar, estimar y al final tomar una decisión. ¿Bien? Es un proceso interesante, es un proceso que aquí abarca un tema nada más, un pequeño subtema. Sin embargo, hay empresas que solicitan, por ejemplo, personal únicamente para cotizar en el área de compras, obviamente, como ya se los adelanté, ¿no? Personal de compras y su trabajo va a ser siempre estar cotizando, estar averiguando precios, estar indagando, estar recibiendo ofertas, analizarlas, compararlas con otros proveedores. De eso se encarga un agente o un gestor de cotizaciones o del área de compra. ¿Mm? Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos por lo menos un acercamiento a el tema cotizaciones. Continuemos con la siguiente diapositiva. Proceso. Ya hablemos y entremos en materia de gestión. ¿Ven? No solo que vamos a conocer la parte teórica, sino que vamos a reconocer cómo se realizan los procedimientos para poder aplicarlos en el campo, correctamente hablando. Bien, la información nos indica que para realizar este procedimiento se necesitan como mínimo dos partes.
¿m? Como para una pelea, ¿no? Se necesitan dos personas, uno no se puede pelear solo. De igual manera, la cotización necesita de dos partes. La primera parte será el comprador y la segunda parte, como es lógico, será el vendedor. Bien, en este caso, hasta el momento de la cotización, se podría incluso redefinir el nombre de los participantes y decir el posible comprador y el posible vendedor. Pero para no complicarnos, llamémoslo comprador y vendedor. Cada uno tiene diversas acciones que realizar y en base a cómo maneje esas acciones, terminará siendo comprador o terminará siendo vendedor. Bien, ahora vamos a ver en qué consisten estas acciones. Son cuatro, básicamente, y hemos puesto de manera opuesta cada una de la acción de inicio y la acción de respuesta como causa y consecuencia. En la primera línea que tenemos el ítem número uno, el comprador realiza la primera acción. ¿Cuál es la primera acción o la primera posición de un comprador? Es aquella en la que un comprador tiene la intención o la necesidad de adquirir algún bien o servicio. Bien, en algunos casos yo quiero comprarme, por ejemplo, un chocolate. Me gustaría, es una intención. O yo necesito, por ejemplo, comprar comida, que eso necesariamente es una necesidad, ¿no? O bien por deseo o bien por obligación. Se debe de adquirir algún bien o algún servicio. Este es un posible comprador. ¿Por qué? Porque la situación lo orilla a tener que adquirir un bien y por lo tanto procede a cotizar. ¿Bien? En cuanto al vendedor, él desarrolla la acción complementaria, porque complementa a la necesidad del comprador, estando en la capacidad de satisfacer la necesidad del cliente o del posible cliente o comprador. Es decir, por un lado tenemos un posible comprador que necesita adquirir algo y por otro lado tenemos un posible vendedor que sí está en la capacidad de ofrecerle lo que necesita el comprador. Se complementan, ¿no? Yo tengo lo que tú quieres lo que yo tengo. Un yin yang. Por otro lado, el ítem número 2 nos indica la siguiente acción, el siguiente paso, el siguiente escenario. ¿Cuál es? Cuando un comprador busca entre los posibles vendedores del mercado. No solamente se quedó en deseo, su intención de adquirir algo, sino que dice, bueno, es momento de tomar acción. ¿Cómo tomamos acción? Pues buscando entre los posibles vendedores del mercado. Cuando hablamos de mercado, no hablamos del lugar este que está cerca de nuestras casas, quizá donde adquirimos los bienes de primera necesidad, aunque también es un mercado. Pero cuando hablamos de mercado es un sentido un poco más amplio, ¿no? Cuando hablamos de todo el campo de ofertantes que existen, de manera física, online, por lo menos en la actualidad, gracias a la pandemia, el mercado se ha consolidado también de manera virtual y muchas personas que antes ni siquiera eran comerciantes han emprendido eh, proyectos de venta de algún bien o de algún servicio de manera online. Es un escenario digno de ser aplaudido porque ha promovido la oferta y la demanda, ha ayudado a personas a poder afianzar su economía personal, de hogar, familiar, y por otro lado nos deja mayor campo de estudio a nosotros, a ustedes y a mí, ¿no? Que por ustedes son la parte de las personas capacitadas y por mi parte o el instituto los capacitadores. Todo se complementa como se dan cuenta. Por un lado está alguien que necesita algo, por el otro lado está alguien que puede ofrecerlo. Siguiente, se encuentra dentro de los ofertantes del mercado. ¿A qué se refiere? Que si el comprador busca entre los posibles vendedores del mercado quién lo va a satisfacer, el vendedor se encuentra dentro de los ofertantes del mercado. Y es obvio, ¿no? Necesita encontrarse dentro de los ofertantes del mercado, pero ¿qué necesita para encontrarse allí? Necesita ser un vendedor formal, necesita tener las mercancías o poder ofrecer los servicios que necesita el comprador y necesita estar habilitado formalmente. ¿No? ¿A qué me refiero con formalmente? En la actualidad ustedes saben que, bueno, siempre ha sido así porque la Constitución lo dice, y ojo con eso, ¿ah? La Constitución indica que el gobierno del país, de nuestro país, está en la obligación, ojo con eso, ¿ah? Obligación de promover, ¿eh? Promover el empresariado y la institución o la constitución de empresas. ¿Para qué? Para fomentar la economía. Entonces, es una obligación y es un punto en el cual el gobierno toma mucho trabajo con el fin de no descuidar esta obligación suya.
Los emprendedores o las empresas en sí necesitan, para considerarse ofertantes de mercado, necesitan estar inscritos dentro de los registros correspondientes y así poder tributar y así poder ser competitivos y formales. ¿Cuáles son estas instancias en las cuales ellos deben de estar vigentes o deben estar habilitados? En SUNARP, con RP al final, que es Superintendencia Nacional de Registros Públicos, RP es Registros Públicos, y en SUNAT, terminado en T de tributos. ¿Por qué? Porque es Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Administración Tributaria, SUNAT, AT. Bien, entonces el vendedor necesita obligatoriamente estar registrado como corresponde para estar habilitado de vender y como tal habilitado para tributar y para poder declarar sus movimientos. Muchos de los emprendedores en la actualidad evitan este paso porque lo consideran de alguna manera quizá hasta perjudicial. Por mi parte les podría aconsejar y les podría indicar de que no, porque promueve más puestos de trabajo, la formalización y a la par nos ofrece otro tipo de beneficios, como es el crédito fiscal, famosísimo. ¿Qué es el crédito fiscal? Bueno, eso es un tema más tributario y no sé si lo llevarán más adelante ustedes, pero les puedo ir adelantando que es la resta entre los tributos que debo pagar y los tributos que yo ya pagué comprando algún bien o servicio. Bien, si restamos el IGB de uno contra el otro, podremos ver si es que en verdad tengo que pagar al Estado alguna cantidad o ya terminé pagándolo con el IGB que pago diariamente con mis compras de servicios o de productos. La señorita María Fernanda agrega una información muy importante. Vamos a leer. Si es una persona natural, también tiene que inscribirse su negocio en SUNAT, también puede inscribirlo en SUNAT o en SUNAT incluso, mejor dicho. ¿Por qué? Porque una persona natural puede catalogarse como persona natural con negocio. Es decir, todos aquí como personas tenemos un DNI, eso está claro. Siempre cuando seamos mayores de edad tenemos DNI azul, si somos menores DNI amarillo. En este caso, cuando ya tenemos DNI azul, estamos posibilitados para poder registrar un RUC. ¿Qué es un RUC? Es un número de identificación que nos permite estar habilitados como personas naturales con negocio. ¿Mm? Y como tal, podemos también tributar y podemos inscribirnos en SUNAT, con T de todo, con T de taza. Bien, entonces, al nosotros estar habilitados en SUNAT, ya podemos empezar a, por ejemplo, emitir facturas, emitir boletas, emitir guías de remisión y poder comprar y vender legalmente y que podamos tener a unos clientes con la confianza de que yo como emprendedor, ustedes como emprendedores o como empresarios, están dando la tranquilidad y el respeto que ellos como clientes merecen, ¿no? Entonces, es un beneficio porque cuando un emprendedor por ahí empieza a dar factura, empieza a dar boleta, el cliente como que se siente más seguro y ya no siente como que se va a llevar el producto, si por ahí le toca mal va a tener que devolverlo, que va a tener problemas, que de repente el vendedor de la nada desaparece, ya no, ya uno empieza a ser un ente formal. Y es mejor porque da una imagen más seria. Y cuando un cliente ve una imagen seria y formal, normalmente se siente confiado de pagar su dinero porque sabe que el bien o el servicio que va a recibir va a ser óptimo o por lo menos va a ser el intento. ¿Mm? Gracias, señorita María Fernanda, por su participación. Necesito que más participantes participen. Miren, no por nada son participantes porque participan, así que no desnaturalicen su definición. Los quiero activos en la mayoría de situaciones, en la medida de lo posible. Perfecto. Bueno, entonces, continuemos con el tercer punto. Dijimos que en el número 2, el comprador estaba buscando posibles vendedores. A ver, ¿quién me vende? ¿Quién satisface la necesidad de que quiero comprar algo? Y digo algo porque no vamos a definir qué cosa. Hay miles de productos que una persona podría comprar y miles de servicios que una persona podría comprar. Entonces, quiere comprar algo. Bien. Además de ello, el vendedor ya sabemos que se encuentra dentro de aquellos ofertantes que venden ese algo. Bien, el tercer paso será cuando el comprador emite una solicitud. Ujú. Perfecto, la señorita nos dice proveedores. Así es. El nombre que se le otorga a quienes venden algo es proveedores. Bueno, si bien es cierto, lo vamos a terminar de definir
en adelante, pero gracias por su participación, señorita Geraldine. Es puntual y es correcto, dicho sea de paso. Bien, continuemos. Muy bien, felicidades a Geraldine. Punto 3. El comprador emite una solicitud de cotización y esta va a ir dirigida a los posibles vendedores o proveedores. Bien, ¿cuáles son esos posibles vendedores o proveedores? A los que el comprador considere ¿eh? que podrían satisfacer sus necesidades y aquellos que le den una mejor impresión. Por eso es que yo les hablaba de formalidad. ¿Mm? Cuando uno compra, normalmente, les voy a dar un ejemplo simple y que no sé cómo les suene. Si yo quiero comprar un iPhone, bien, me va a resultar de mayor garantía o de mayor confianza comprar un iPhone en la misma tienda de iPhone o comprar un iPhone quizá en un vendedor en una esquina de una calle que está en el piso, quizá ha puesto una tela y allí ha colocado varios equipos y los está vendiendo. ¿Dónde presta mayor confianza? ¿Mm? Yo creo en lo particular que la misma tienda de iPhone, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no nosotros como compradores sabemos que si tenemos algún problema, alguna insatisfacción con el producto, podemos hacer allí un reclamo, ¿no? Aquí se me ha salido la diapositiva, un momento que la voy a volver a colocar. Mientras eso voy a leer una observación. Una participante, la señorita Viviana, nos dice en la misma tienda, la señorita María Fernanda también, el señor Félix también, y están en lo correcto. Por seguridad, todo comprador lo que hace es comprar en la misma tienda. ¿Por qué? Porque sé que si me dan una factura, un ticket de compra, si este iPhone me sale defectuoso por alguna razón, puedo ir yo a solicitar una devolución, una reparación, una garantía. Sin embargo, si yo lo compré de aquel vendedor que parecía muy buenachón, muy buena gente, muy formal, pero se lo compré en la calle, probablemente cuando yo vaya a buscarlo, quién sabe y no lo encuentro. ¿Y a quién yo le podría reclamar o pedir algún tipo de resarcimiento? Ya se complica un poco la situación. Entonces, a ello voy yo con la imagen de formalidad. Sin embargo, hay también que tomar en cuenta que los vendedores informales tienen un punto a favor del cual hacen gala cada vez que pueden. ¿Y cuáles? Los precios. En cuanto a los precios, los vendedores informales casi siempre tienen las de ganar, casi siempre. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque básicamente un vendedor lo que está haciendo, un vendedor informal, lo que está haciendo es evadiendo impuestos. La evasión de impuestos, fuera de ser un delito, porque lo eh, es a la par una actividad, no una actividad, bueno, es una actividad ilícita que genera mayores ganancias que ser formal, pero sin embargo es ilícito. Y si algo es ilícito y genera bienes, pues obviamente no debemos de hacerlo, porque es delinquir, ¿no? Entonces, ustedes como personas que están en constante formación y que son conscientes de que deben de cumplir con sus derechos y también obligaciones para poder disfrutar de los beneficios, sabrán de que el formalismo es el único camino a elegir, no hay otro. Bien, ahora veamos el siguiente paso que tenemos aquí en pantalla. Nos dice la información que el comprador va a emitir una solicitud de cotización y esta va a ir dirigida a los posibles vendedores. Bien, la solicitud de cotización de la cual les estoy hablando bien puede ser escrita. ¿Mm? En la antigüedad incluso, bueno, no tanto en la antigüedad, sino años atrás, incluso se enviaban cartas, ¿no? Pero luego apareció el fax, luego apareció el correo electrónico, luego el teléfono celular y ahora las solicitudes de cotizaciones se hacen incluso por WhatsApp o por una llamada. ¿Mm? Sin embargo, quienes mantienen el formalismo tal cual corresponde, emiten solicitudes de cotización. Y ustedes me preguntarán, profesor, los que están, digamos, un poco más inmersos en el tema, yo hasta ahora no he visto eso y tienen toda la razón. Pero aquellos que, por ejemplo, reconocen el tema que es compras con el Estado, habrán visto que el Estado sí hace invitaciones a cotizar. Y yo tengo un ejemplo para ustedes aquí a un par de cuadros más, donde hay una imagen, un ejemplo, en el cual el Estado hace una convocatoria a licitar, a poder ofrecer una cotización. Entonces, no, lo que yo les estoy dando no es un ejemplo alejado ni irreal, ni solamente lo doy porque es parte del taller. No, no, no. En lo personal, les aseguro que la información que yo les estoy dando, por lo menos el 99.9, en lo personal me ha tocado trabajar en el campo
yo no soy únicamente teórico, sino también he trabajado en la práctica administrativa. Así que la gran mayoría de temas, por no decir todos, para no pecar de vanidoso, los he visto o por lo menos he trabajado con personal que a mi lado ha manejado dichos temas y tengo conocimiento de causa sobre el cual yo les hablo con anécdotas, con comentarios de hechos que han sucedido. Entonces yo sobre lo que yo les hablo es realmente seguro. Una compañera suya nos habla de SEACE, nos consulta sobre SEACE y es cierto, SEACE actualmente se encarga de lo que es compras con el Estado, ¿no? Es servicio de compras con el Estado, bueno, tiene otra definición. Sin embargo, sí, habla sobre compras con el Estado. Entonces, entenderán ustedes que, por ejemplo, en la actualidad, se encarga de generar todo lo que es el trámite administrativo para conectar a el comprador con el vendedor. Bien, entonces es un portal que está disponible. Permítame un segundo, listo. Es un portal que está disponible para aquellos empresarios, los cuales obviamente, como ya les comenté, estén habilitados oportunamente y sean formales y no incurran en algún tipo de delito, no tengan ninguna mancha, por decirlo así, y puedan licitar con las diferentes necesidades que tiene el Estado. Por ahí escuché, no puedo dar fe de ello, pero escuché en un reportaje, si no me equivoco, o en otra capacitación, que las compras con el Estado, ojo, las compras que hace el Estado, mejor dicho, configuran el 70% del movimiento en compras a nivel nacional. Imagínense ese volumen, es impresionante. No sé si esta cifra es 100% exacta o si por lo menos está actualizada, pero los invito a averiguar. Yo los invito, ¿no? No está dentro del tema, pero de todas maneras sería bueno que lo pudieran hacer. Ahora, el sistema de SEASE no es un sistema físico, por lo menos, es un sistema electrónico de contrataciones con el Estado. ¿No? Y en la actualidad cualquiera puede acceder a dicho portal y cualquiera que, como les digo, no presente ninguna tara sobre su formalidad, puede acceder a inscribirse y también a licitar y a competir con otros posibles ofertantes. Bien, continuemos entonces con la información y muy buena observación, señorita, es el SEACE, exactamente, ¿no? A través del OCE también, lo que es el organismo de contrataciones con el Estado. El OCE propone un portal que es el SEACE, ¿no? Servicio electrónico para contrataciones con el Estado, si no me equivoco que es, ¿no? Entonces, el organismo como tal promueve su portal, OCE promueve SEACE y SEACE se encarga de hacer las compras. Incluso hay otros portales que también el Estado promueve, como por ejemplo Perú Compras, se llama así, es un nombre muy fácil de asimilar al vocabulario, Perú Compras. Y bueno, los que quieran licitar, por ello los invito a averiguar. Nunca está de más intentarlo. Eso sí, desde ya se los digo. Continuemos con la información. Bien, la cotización que emite el comprador o el posible comprador va dirigida a los posibles vendedores. Ojo que aquí hablo en plural. Es decir, está dirigido a varios. No es que solamente le pregunto a uno y con esa información me quedo. Yo dirijo mis solicitud a varios posibles proveedores porque sobre cada una de la información que voy a recibir, yo voy a hacer un contraste, una comparación, un versus, y al final voy a elegir sobre el mejor postor. ¿Eh? Siguiente, recibe una solicitud de cotizar ciertos bienes o productos. Esto es por la parte del vendedor o posible proveedor. Él es quien se va a encargar de recibir dicha solicitud de cotizar ciertos bienes o productos. Es en pocas palabras la señora o el señor de la tienda de la esquina, al cual nosotros le preguntamos, disculpe, ¿tiene tal producto? Él está recibiendo la información y estamos pidiendo una cotización y él recibe esta solicitud de cotizar un bien o un producto. En nuestro caso podrá ser algún bien menor, ¿no? Pero en el caso de una empresa podría ser alguna materia prima, algún producto terminado, semi-terminado, algún bien distinto o algún servicio. Bien, y aquí ya nos vamos acercando a el punto número 4, que también es importante. En este punto número 4 va a quedar pendiente de la respuesta de sus proveedores o posibles proveedores. Aquí, si se dan cuenta, yo ya empecé a incluir el término proveedores, ¿no? Hasta el punto número 3 estamos hablando todavía de vendedores, de posibles vendedores. Pero aquí
queda pendiente de la respuesta de sus proveedores, porque ya se les puede considerar como proveedores o posibles proveedores. La gran mayoría de empresas tiene un listado, ¿no?, de posibles proveedores, de opciones, ¿no? La opción A, la opción B, este proveedor nunca me falla, este puede ser en caso me falle el proveedor A, este siguiente proveedor en caso me fallen los dos primeros, y así consecutivamente. Mientras más precavida sea una empresa, mayor cantidad de proveedores como backup tendrán disponibles, como respaldo tendrán disponibles para su gestión. Entonces, en cuanto al comprador, se podría decir que su trabajo habría terminado en esta parte, al menos, ¿no? En el proceso de cotización. ¿Termina de qué manera? Cuando el comprador, posible comprador, va a estar atento a lo que el proveedor le ofrezca, ¿no? Como yo cuando voy a la tienda y le pregunto, señor Juan, señora Juana, ¿tendrá tal producto? Y me quedo esperando que me digan si lo tengo a tal precio o no. Entonces, en base a esa respuesta, yo recién podré actuar sobre una posible compra. Ya la elección es un tema de decisión nada más. Bien, en cuanto al vendedor, la última acción que va a realizar va a ser encargarse de generar una cotización. Ya aquí estamos hablando de cotización como tal. ¿Qué es la cotización? Es un documento, bien, si no es físico, es virtual. Algunas empresas lo envían físico y virtual. La gran mayoría, ¿por qué no aceptarlo? Lo envían de manera virtual en la actualidad, en el cual se detalla la cotización en base a qué cosa, a los costos y el margen de utilidades que ya el propio proveedor en algún momento ha definido y se procede a emitir. ¿A qué me refiero con esto? El proveedor es alguien que vende normalmente, o por lo menos esa es la idea, que vende normalmente un bien o un servicio. Y él ya sabe muy claramente cuánto le cuesta ejecutar ese servicio o ejecutar ese producto para venderlo. Entonces, el proveedor va a contabilizar todo lo que le cuesta hacer ese producto y le va a agregar un margen de utilidad, que esa va a ser su ganancia. Si sumamos el margen de utilidad adicional y todo lo que le costó fabricar ese producto o otorgar ese servicio, se llamará precio de venta y le podrá otorgar a su cliente dicho precio de venta, que incluye los gastos y costos del servicio y el margen de utilidad o de ganancia, ¿bien? O porcentaje de ganancia. Que esto ya normalmente se ha definido previamente, ¿no? No es algo que lo vayan definiendo cliente por cliente, ya está definido y se detalla en la cotización. Posteriormente ya procede a emitir dicho documento o dicha información virtual a través de un correo, WhatsApp, como se lo hayan pedido. En el caso del señor Juancito de la tienda, lo va a hacer de manera verbal porque no nos va a emitir ningún correo por mucho que se lo pidamos para cotizarnos un producto de su tienda. Sería muy raro. Bien, hasta aquí tenemos el proceso de cotización. Se darán cuenta que es un proceso simple, pero enriquecido en su gestión. Tiene pasos trascendentales muy claros, son 4 pasos diferenciables. Entonces, sobre este mapa, sobre este cuadro comparativo, vamos a trabajar cuando se trate de procesar una cotización. Bien, es muy simple. Si ustedes trabajan en un área de cotización, van a seguir estos pasos, lo quieran o no, lo van a seguir. Con una que otra variante, sí, definitivamente. ¿Y por qué? Porque toda empresa, y desde ya voy dejando en claro este concepto que lo vamos a ver muy seguido, toda empresa va a personalizar tanto documentos como procesos en cuanto a su gestión, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, tengo aquí frente a mi pantalla un proceso de cotización, la empresa Alfa, Omega, Z, X, la empresa que sea, tendrá quizá una necesidad particular y por allí podrá personalizar su procedimiento de cierta manera. ¿Mm? Por ejemplo, en el proceso de cotización podría ser, no sé, una, a ver, ¿qué podríamos variarle acá para hacer un ejemplo? Podría repetir el proceso nuevamente si es que no se ve satisfecha. Podría ser. Algunas empresas realizan el proceso y con los posibles proveedores que tienen, trabajan. ¿Correcto? Pero si la empresa en algún caso no está satisfecha con la información que recibe, vuelve a realizar el procedimiento. Sería una posible idea, ¿no? Dependerá cada variación de la que yo les hablo, de las posibles variaciones, van a depender de las necesidades de dicha empresa.
y toda empresa tiene un trabajo personalizado. Entonces trabajan sobre una base como la que yo les estoy mostrando y yo les voy a mostrar todas las bases sobre las cuales trabajar y las variaciones van a ser pequeñas modificaciones o variantes que ustedes van a encontrar en el camino conforme vayan gestionando diversos tipos de servicios, de productos, rubros, instituciones, en fin. Por ejemplo, el Estado, como les decía, tiene un proceso un poco más riguroso que, por ejemplo, incluye, ojo, aquí también podría ser un siguiente paso, registrar previamente a los posibles proveedores en un listado de proveedores, incluso les hacen visitas a su planta, verifican que cuenten con ciertos sistemas de gestión, como por ejemplo ISOs de almacén, de almacenamiento, buenas prácticas de almacenamiento, algún tipo de control en digesa si se trata de alimentos o medicinas. Entonces, algunas empresas son un poco más rigurosas cuando se trata de adquirir o inscribirse con nuevos proveedores y como tal, podría ser aquí un paso intermedio que podríamos agregar quizá entre el 3 y el 4 o entre el 2 y el 3, ¿no? Podríamos aquí agregar, inscribir a los proveedores o verificar su origen y su gestión. Podría ser tranquilamente un siguiente paso, ¿no? Pero, como les digo, esto no es algo canónico. ¿Qué es canónico? La base, lo que siempre se va a manejar. Y de allí en adelante parten variaciones o ramificaciones en base a casuísticas, en base a situaciones excepcionales o en base a personalización de algún tipo de procedimiento. ¿Mm? Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Salvo que alguno de los presentes tuviese para mí alguna consulta. Creo que sí, vamos a leer. En el chat me dice algo. A ver, no, no hay nada. No hay nada por el momento. ¿Mm? Bueno, si no hay alguna consulta, yo continúo. Ojo que ya se viene el refrigerio, ¿ah? A las, bueno, no es refrigerio necesariamente, ¿no? Un pequeño break. Vamos a tomarlo como break. A las 8. Son 7:51. Tenemos 9 minutos aún. Así que vamos a trabajar sobre esos 9 minutos. Bien, elementos de una cotización. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos 8 elementos, ¿no? 2, 4, 6, 8 elementos aquí en pantalla. Cada uno de ellos es importante en una cotización. Bien, el proceso de cotizar ya lo sabemos. La cotización como tal es el documento que nos va a emitir nuestro posible proveedor. ¿Quién es ese posible proveedor? El señor Juancito de la tienda. Exacto. Él es quien me va a emitir la cotización. Él me va a decir, mi producto cuesta tanto y tiene tales condiciones del servicio, del producto o de su entrega, ¿no? De la misma manera, la cotización me la va a emitir el posible proveedor indicándome ciertas condiciones. Pero esta cotización es un documento, es un papel, o si es que no es un archivo digital, pero en forma de documento. Por lo tal, debe cumplir cierta estructura. ¿Cuál es esa estructura? La vamos a ver en breve, pero mientras tanto vamos conociendo los elementos de dicha estructura. Son 8, como ya les comenté, y son muy básicos y simples, y en la gran mayoría de cotizaciones no están obviados, siempre están presentes. El primero es nombre, dirección y teléfono. Bien, de, en este caso, el nombre, la dirección y el teléfono que aparece en la cotización es normalmente el de quien quiere vender, es decir, el posible proveedor. ¿Por qué? Porque está personalizando su cotización. Y obviamente si es un tema comercial necesita hacer gala de colores, diseños, formas, exhibir gráficamente su información. Entonces, la primera parte, casi siempre que encabeza el documento de cotización, es el nombre del proveedor, la dirección de dicho proveedor y el teléfono de contacto. En la actualidad colocan WhatsApp también, colocan algún otro dato importante. ¿Bien? El segundo elemento va a ser los datos del comprador. ¿Correcto? O el posible comprador. Si el señor Juancito de la tienda me quiere vender a mí algún producto, él colocaría en la cotización mi nombre, ¿no? Yo soy Carlos Ramos, en la cotización pondría dirigido a Carlos Ramos, que vive en tal lugar, que tiene tal número de teléfono, que, no sé, tiene tal especialización, no sé, algún detalle. Luego de ello colocaría fecha y lugar de emisión, ¿correcto? ¿Por qué fecha y lugar de emisión? Porque es necesario dejar en claro que la cotización tiene un origen en cuanto a lugar y fecha y tiene seguramente una validez que lo vamos a ver de aquí a 2, 3 ítems más y por lo tanto debe de haber una fecha sobre la cual se reconozca en qué ha sido concebida, ¿no? Su fecha. Siguiente elemento, cuarto elemento en este caso, ya va a ser una descripción un poco más detallada de la mercadería.
en cuanto a cantidad, en cuanto a descripción, formas, códigos, bondades del producto, del servicio, colores, texturas, tamaño, no sé, calidad y más. Toda esta información va a ir detallada en la parte central de la cotización y allí se habla únicamente sobre el producto y sus bondades o sobre el servicio, sus bondades y características. La siguiente o el siguiente elemento será el precio unitario y precio total. Como es lógico, hemos pedido una cotización porque nos interesa, fuera de conocer las características del producto, nos interesa reconocer el valor, el precio. Y por lo tanto, si son varias unidades, colocaré precio unitario y luego precio total o viceversa, ¿no? Debo de indicar también si los precios incluyen IGB o son más IGB o si tienen algún descuento o no. El siguiente punto son las condiciones de entrega. En cuanto a condiciones de entrega, podemos reconocer entrega puesta en almacén, entrega en local, entrega sujeta a disponibilidad de stock, entrega a pedido, en fin, hay diversas modalidades y estas se desglosarán o se explicarán en la cotización en el área que corresponde. Siguiente información, plazo y forma de pago. Les comenté que había una fecha al inicio. Esta fecha detalla el plazo y la forma en la que se va a pagar, o mejor dicho, ayuda a detallar la fecha y el pago perdón, y la forma de pago que se haría. Plazo, crédito a 60 días, a 30 días, a 15 días, a una semana, un año, y también la forma del pago. La forma del pago que puede ser a crédito, a cheque, con letra, transferencia bancaria o algún otro distinto. Siguiente, plazo de validez. ¿Cuál es el plazo de validez? Pues puede ser 15 días. Esta oferta únicamente la hacemos válida por una semana, por 15 días, un mes, o más, o menos quizá, ¿no? Tenemos todos estos elementos disponibles dentro de la cotización. Y como les comentaba yo, estos se respetan habitualmente, no son violentables, no son manipulables, casi siempre se cumplen, salvo contadas excepciones en las cuales se puede prescindir de uno u otro, ¿no? Son contadas excepciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aquí en pantalla tenemos un ejemplo. Bien, hemos ya tomado varios ejemplos en el transcurso, en el trayecto hasta este punto, pero es bueno también reconocer más ejemplos o por lo menos uno que afiance un poco más la información. Vamos a leer lo que nos dice. Seguramente cuando has solicitado el precio de algún producto que esté a la venta, has estado cotizando. Mira, no necesariamente te han dado un documento, pero sí que has preguntado en varios lugares por el precio de unos jeans increíbles, por ejemplo, ¿no? Al final compraste el que más te gustó y al menor precio probablemente. Eso se llama cotizar. Bien, en este caso, el proceso de cotización es un proceso natural, convencional y que se da constantemente. ¿Mm? Vamos a tomar en cuenta que este procedimiento lo llevamos a menor escala, como lo es en el ejemplo, y también lo podemos ver a gran escala, como es ya en una empresa, en una industria, en alguna institución. Ya es un proceso más complejo, más organizado, llevado por un especialista, con documentos afines que puedan ayudar a que no haya ningún tipo de equívoco ni tergiversación en la solicitud. Veamos el siguiente cuadro. En este siguiente cuadro ya tenemos una información interesante. ¿Cuál es esa información? Pues lo que yo les hablaba, una invitación a cotizar emitida por el Estado en su momento y a la derecha una cotización. En pocas palabras, pregunta y respuesta, causa y consecuencia son parte de el primer cuadro que vimos y ejemplifican una situación real al momento de haber sucedido sobre una compra o una solicitud de cotización. ¿Bien? En este caso, tenemos por el lado izquierdo una invitación a cotizar. Bien, quien la emite, según lo que logro ver, está un poco borrosa la imagen, puesto que es una imagen que realmente es original, emitida por el Ministerio de Salud. Bien, tiene arriba, en la parte superior izquierda, detalles sobre quién la emite, ¿no? Un detalle muy formal porque, bueno, es el Estado. En la parte de abajo dice invitación a cotizar o solicitud de cotización, que es lo mismo. Indica, hace un pequeño preámbulo literal sobre lo que necesitan, ¿no? Indica que el Ministerio de Salud, MINSA, comunica a todas las empresas dedicadas al rubro de tal, el equipamiento médico,
que en el marco del plan denominado tal, ¿no? Equipamiento de establecimiento de salud, efectuará una licitación pública, razón por la cual invita a todas las empresas interesadas en participar en este estudio de mercado, en esta cotización. Una cotización es parte de un estudio de mercado, porque estudiamos el mercado en cuanto a sus ofrecimientos, ofertas. Se precisa la compra de equipamiento que se efectuará por rubros, los cuales se detallan a continuación y aquí se proceden a detallar, ¿no? En este caso son equipamientos médicos, pero tranquilamente podrían ser otro tipo de productos que aquí se detallan. A partir del martes 18 de julio de 2017, los interesados podrán ingresar a la página web del MINSA y seleccionar el correo donde encontrarán especificaciones técnicas de los bienes requeridos y los formatos para participar en el estudio de mercado. Lograrán ver ustedes que es una formalidad el emitir este documento de manera pública en la cual se invita a cotizar a los múltiples ofertantes del mercado. Pueden ser todos los que estén habilitados para vender, que tributen, que tengan un RUC, que puedan ofrecer la información correcta, perdón, el servicio o el bien correcto que está solicitando el Estado. No pueden omitir información y no pueden mentir sobre lo que van a ofrecer. Bueno, ya son las 8:01, así que vamos a aprovechar en tomarnos el receso correspondiente del cual les hablé y retomamos 8:11 con nuestra sesión. Bueno, 8:12 para hacerla redondeada. Bien, 8:12 estamos retomando nuevamente la sesión. Por favor, les voy a agradecer, no apaguen la cámara, perdón, no apaguen la sesión, no se retiren, solamente manténganse como están, como si yo estuviera hablando, pero con el micrófono apagado y tómense los 10 minutos que les he indicado. Terminados los 10 minutos, yo sigo hablando, tampoco me voy a retirar y continuaré con la sesión. Bien, gracias y de aquí a 10 minutos seguimos comunicando.
Muy bien, ya hemos terminado nuestro receso, nuestro break, y vamos a continuar con la segunda parte de nuestra sesión. Bien, nos hemos quedado aquí apreciando esta imagen que consta de dos partes. Por el lado izquierdo tenemos la invitación a cotizar y por el lado derecho tenemos la cotización como tal, la respuesta. Bien, vamos a imaginar un supuesto en el que el Estado, que es una institución, acaba de solicitar a posibles vendedores, a posibles proveedores que le coticen un servicio o un bien. Y al lado derecho tenemos la respuesta de uno de los ofertantes, de uno de los postores, que indica, mira, yo tengo estos bienes y te costarían tanto. Si los deseas, es bienvenido. ¿Mm? Las condiciones son las que aquí aparecen y detalla sus condiciones, ¿no? Vamos a analizar si se encuentran los elementos de los cuales ya aquí los hemos visto anteriormente. Los tenemos en pantalla. Vamos a pasar a la siguiente, a la diapositiva en la que nos encontrábamos y vamos a encontrar que en la siguiente imagen, perdón, se me pasó, que en la imagen tenemos en la parte izquierda superior, como bien lo dijo los elementos de la cotización, tenemos el nombre de la empresa y algunos de sus datos en la parte de abajo, al igual que su lema comercial y la página web de la empresa. Bien, de la línea roja hacia arriba tenemos información de la empresa. La empresa que desea convertirse en proveedor, en este caso del Estado, pero podría ser una empresa cualquiera, desea convertirse en su proveedor ofertándole un bien o un servicio. Bien, entonces tenemos en la línea, debajo de la línea roja inmediatamente la fecha. ¿La fecha de qué? En la que se ha ejecutado y emitido dicho documento. ¿Por qué se indica la fecha? Porque gracias a la fecha podemos entender cuánto plazo de validez tiene esta propuesta y otras condiciones más. Bien, adicionalmente a ello colocamos, si se dan cuenta, el número de cotización. Es un número correlativo, como si se tratara de una rifa, que no hay rifa que tiene el mismo número, sino que son correlativos y cada uno tiene un distinto número. De la misma manera, hay un indicador particular para cada cotización. ¿Mm? Cada cotización, cada factura, cada guía de remisión, cada boleta, cada ticket, todos tienen un número distinto y correlativo. No hay uno que deba de tener el mismo, por lo menos bajo la formalidad y legalidad del caso. Eh, Continuando con la información, lograremos ver que acá hay, como lo ven ustedes, un número y un nombre de la cotización. Según lo que aquí indica es cotización PIC 29/112018-3. Ese es el número de la cotización. Entonces, cuando el proveedor reciba esta información, que indica tal detalle, pues cuando vaya a hacer una compra podrá dirigirse a dicha cotización como la cotización emitida en la fecha tal con el número de correlativo, con el número de cotización EPIC 29/tal 11/2018 y más. ¿Mm? Es como el nombre de la cotización. Entonces, no es este el único dato válido. También hay más elementos, como lo lograrán ver. Lo que continúa es la validez de la oferta. En este caso, han personalizado el documento. Ustedes habrán visto que en la anterior, en el detalle de los elementos de la cotización, el plazo de validez se encuentra al final incluso. Pero en el ejemplo que tenemos aquí, está prácticamente, bueno, está en segundo lugar, ¿no? Entonces, hay una variación. La pregunta es, ¿el profesor se equivocó? ¿La diapositiva está mal? ¿O es un ejemplo nada más? Bueno, en verdad es un ejemplo nada más, pero no es que alguien haya tenido algún equívoco o traspié, sino que, como yo les he indicado hace un momento, toda empresa personaliza sus documentos en base a su interés. ¿Mm? Algunos cambios o modificaciones pueden no tener una razón lógica, algunos otros pueden tener solamente un motivo de diseño para mejoría en apreciación, o algún otro tendrá algún tipo de atributo o algún otro interés. ¿Mm? Entonces, aquí podemos entender que hay un trabajo comercial sobre el cual se ha trabajado esta cotización. El siguiente es el nombre del cliente. ¿A quién va dirigido? Señor Juan de la tiendita me ha cotizado a mí. En todo caso pondría mi nombre, ¿no? Carlos Ramos. En este caso, la empresa Lontec, como nos indica la cotización, ha dirigido esta cotización a un posible cliente llamado eh, Loinco Constructora Jack, ¿no? SAC, perdón. Y si se dan cuenta, ya aquí lo indica como cliente.
Ya no dice posible cliente ni posible comprador, ya le está haciendo un trabajo comercial de por medio. Y esto, aunque no parezca algo muy real, el profesor que está hablando, no, eso es cierto. Hay un trabajo comercial, en toda cotización hay un trabajo comercial, incluso en la actualidad se maneja lo que es el neuromarketing y también se aplica sobre las guías de remisión, perdón, sobre las cotizaciones, incluso aplicándole color, tipos de letra, fondos, son mensajes subliminales que hacen que quien se encargue de ver esta cotización probablemente se incline por hacer la compra finalmente. Entonces no es simplemente información al aire que se coloca con el fin de cumplir una estructura, sino que se está ejecutando un trabajo comercial organizado. Siguiente, el RUC. El RUC nos indica el número de identificación de la empresa o en todo caso la persona con negocio, ¿no? Si es una persona con negocio, el RUC inicia con el número 10 y más dígitos. Si es el RUC de una empresa, se llama persona jurídica, inicia con número 20. ¿Sí? Siguiente, atención A. En algunos casos colocan atención A cuando se van a dirigir, por ejemplo, al supervisor de compras, ¿no? Si el gerente del área de compras, si colocan allí su nombre, ¿no? Como mayor formalismo, un pequeño coqueteo comercial. Siguiente información, asunto, cotización de cintas, fuentes y perfiles LED, ¿no? Ese es el tipo de producto que se está cotizando y ya empiezan a cotizar, ¿no? Detallan en los cuadros que vemos debajo. En el primer cuadro está la descripción de los productos, está indicando precio unitario, cantidades y el total por los ítems en cuanto a las unidades solicitadas, ¿no? Al final, en los cuadros verdes, logramos ver los costos subtotales, es decir, la sumatoria de todos sin el IGB, y se indica también el IGB consecutivamente. Para terminar, hay un único cuadro final que indica el total de la cotización, el precio total de los bienes cotizados, ya incluyendo el IGB. Es la forma en la que se debe de presentar. Sin embargo, hay empresas que solamente indican el subtotal, como subtotal lo indican, e indican más IGB. También es posible. Como se darán cuenta, es una pequeña variación. Sin embargo, si se está aplicando, es como les digo, bajo un trabajo de marketing. En algunos casos consciente, en algunos casos inconsciente, ¿no? Y allí tenemos la información detallada. Ahora, continuemos. ¿Qué más tenemos en la cotización? Tenemos más información. Por ejemplo, términos y condiciones. ¿Qué nos indica aquí? Validez de la oferta. Tiene una validez de veintitantos días calendario. ¿Qué más? Forma de pago. Se paga al contado, transferencia por cuenta corriente, el número tal, ¿no? Plazo de entrega, tal plazo de entrega. Lugar de entrega, en tal lugar. ¿Ah? Allí se detalla. Toda esta información, pese a que no pueda parecer importante para algunos, es importante para el proceso de compra. Y aquí lo tenemos también como ejemplo. Además de ello, aplica mayor información, como por ejemplo garantías sobre el producto y sobre siguientes, algunos casos o casuísticas que se puedan dar, ¿no? En caso de quemadura de cuando es un equipo electrónico, por tantos años, por tanto tiempo, si es humedad, si no es humedad, si es defecto, si es falla, en fin. Toda esa información también se detalla en la cotización. Es preferible detallarla en la cotización. Algunos no lo hacen, pero es preferible. Bien, y al final firma el encargado del área de cotizaciones o el área comercial, en algunos casos el administrador, el gerente, el dueño, en fin, hay diferentes personas que podrían firmar. En este caso, bajo el ejemplo, ha firmado el gerente general, ha colocado su rúbrica y esa cotización ya es una oferta comercial oficial de la empresa, en este caso Lontec, quien ha extendido una propuesta comercial para su posible cliente. Bueno, ya lo está considerando cliente, ¿no? Está dando por ganada la batalla antes de ejecutarla, pero bueno, si lo considera así, que se realice así, ¿no? Hasta aquí, ¿qué preguntas tengo? Vamos a leer el chat. No he visto hasta ahora, a ver, en el chat alguna observación. Así, aquí nos dice el señor Félix, nos está haciendo una consulta sobre si se compartirá las diapositivas que están interesantes. Le agradezco que catalogue como interesante las diapositivas. Esa es la intención, que a ustedes les puedan causar interés y definitivamente van a tener las diapositivas todos ustedes en el chat del WhatsApp. Normalmente las diapositivas, conforme vamos desarrollándolas, se van compartiendo con los participantes en el chat grupal que tenemos en WhatsApp. Siempre es al final de la sesión o en su defecto al día siguiente, ya por la hora más que todo, ¿no?
pero en lo convencional se hace al terminar la sesión. Es como lo estamos manejando y esperamos les pueda ser de utilidad, bajo el orden en que se van a ir desarrollando. Bueno, más preguntas, me gustaría leerlas o oírlas, dado el caso, no teman en preguntar. Recuerden que no hay pregunta mal hecha. Yo agradezco todo tipo de participación. Muchas veces hay personas que, por ejemplo, preguntan y no saben mucho del tema, y eso no es ningún delito, al contrario. Si preguntan sin saber del tema, luego de preguntar, ya sabrán del tema. Imagínense, ¿qué tal cambio? Solamente con una pregunta. Entonces, un par de segundos de consulta cambian la posición en la que nos encontramos, de alguien que no conoce la respuesta a alguien que ya la sabe y que incluso la puede compartir con aquellos que, como ustedes, en algún momento puedan haber estado desinformados. No te van a preguntar, ustedes, miren, pongámoslo un poco más, una situación, en una situación un poco más sincera, más transparente. Ustedes han pagado por un servicio, aprovechenlo. Yo les recomiendo eso desde mi punto de vista. En lo particular, como persona, como participante, también en algún momento participo y digo, bueno, también tengo derecho a participar y a preguntar. Si no sé nada del tema, bueno, no hay problema. Por último, no los conozco, no me van a ver, no van a hacer bullying. No hay problema, ustedes tranquilos, cuenten conmigo como un participante más, un compañero, un guía, ¿no? No se preocupen que aquí me van a calificar mal. Dicho sea de paso, aquí no hay calificaciones, ¿sabes? Así que no es que uy, yo me saco 20 o me van a bajar puntos por preguntar mal, el profesor que va a pensar que estoy perdido, que estoy extraviado, que me he equivocado de taller. Nada de eso, al contrario, ustedes tranquilos, pregunten con total tranquilidad. Si no lo saben, reformulamos la pregunta de la mejor manera, orientada a solucionar la consulta que se pueda tener. Y si tienen una anécdota, compártanla. Los anécdotas son los ejemplos de la vida real. Entonces yo siempre me valgo mucho de situaciones reales para explicar cosas que suceden o que deberían de suceder y que quizá no sean tan fáciles de palpar en el día a día. Bien, con esa premisa los voy a dejar. Piensen, ¿no? Ya queda en sus manos. Continuamos. Órdenes de compra. Tenemos un siguiente subtema. Órdenes de compra. ¿Qué es una orden de compra? Vamos a leer el concepto como lo hicimos con cotización. Bien, nos indica aquí. Es el comunicado oficial con el que se da inicio a la adquisición formal, ojo, con formal, de un bien o servicio y la emite el cliente. ¿Mm? Sentencia todo indicando la emite el cliente, no cualquiera. Bien, redondeemos un poco más el concepto. Es el comunicado oficial con el que se da inicio a la adquisición. Esto quiere decir que antes de que se emita este comunicado que se llama orden de compra, aún no existe una compra materialmente hablando. No porque un posible proveedor me haya cotizado y se haya demorado de repente en redactarlo y le haya tomado trabajo, existe un compromiso de mi parte de adquirir ese bien. Yo no tengo ningún compromiso con ningún proveedor hasta que yo como empresa no lo decida. Mi empresa, mi decisión, parafraseando una frase muy popular en la actualidad, ¿no? Entonces, sobre este caso, la empresa, el comprador es quien decide, ¿voy a comprar o no? No tengo el más mínimo compromiso con ningún posible proveedor. Bien, más que con aquel que me ofrezca las condiciones que yo necesito. Y es bueno aplicarlo también en la vida diaria, ¿bien? O en la vida personal, como se diría. Entonces, continuando con el desmenuzamiento de este concepto, encontramos que el comunicado oficial con el que se da inicio a la adquisición formal de un bien o servicio es la orden de compra. ¿Y por qué hablamos de formalidad? Porque entenderán ustedes que en una empresa no siempre es el dueño quien genera la compra. Normalmente es un encargado del área de compras, que tranquilamente puede ser cualquiera de ustedes ahora que ya están capacitados, y lo emite y puede de alguna manera como humano cometer algún error o algún lapso, ¿no? Sin embargo, al emitir una orden de compra, esta tiene valor como palabra de la empresa, palabra formal. Por lo tanto, la orden de compra debe ser revisada, visada y revisada por algún encargado o alguna persona responsable de la situación y que sea a cargo en caso haya algún traspeo o algún equívoco, que tome la responsabilidad del caso. Sobre esta situación,
se da un orden de compra bajo responsabilidad, porque es la palabra de la empresa, ¿no? Yo, imaginemos, yo trabajo en una empresa grande, no sé, Alicor, por ejemplo, ¿bien? Y me mandan a hacer un orden de compra de 100 kilos de, no sé, de harina, ¿bien? Imaginemos que me piden comprar 100 kilos de harina. Y yo me equivoco, pongo un cero más y pongo 1000 kilos de harina. Ahora, ¿qué hago? Ya le pedí al proveedor 1000 kilogramos de harina. Estoy frito. Muchos de ustedes no sabrán qué hacer. ¿M? Podría pasar, es un cero. Pero, sin embargo, todo tipo de procedimiento organizado, por lo menos organizado, está siempre sujeto a la revisión de un superior. En mi caso, si yo trabajo en el área de compras y me encargo de cotizar y emitir órdenes de compra, probablemente el encargado del área de compras, el gerente de compras, el encargado de logística, el supervisor, el director, el administrador o incluso en algunos casos el mismo gerente tendrá que dar una última revisadita al documento y verificar que toda esta cumpla con los requerimientos adecuados y posteriormente pasar a firmarla. Es por eso que, por ejemplo, en la cotización que vimos anteriormente, vimos una cotización, lo voy a poner, en la parte de abajo, en la parte inferior, logramos ver una firma. Y es que la cotización, por ejemplo, podría también tener un error. Podría ser de que el agente de cotización, el operario de cotización, ha ejecutado la cotización y por ahí le faltó un cero, le faltó un uno, le sobró una coma, algo más, y se equivocó, en pro o en contra de la empresa. Por lo tanto, es trabajo en este caso del gerente general quien ha revisado y ha comprobado que la gestión es oportuna, es ideal y por lo tanto da fe de que toda esta oferta se cumplirá a el comprador, si es que se anima a comprar, poniendo su firma. ¿Y qué pasa si es que de un momento a otro el gerente se da cuenta que ya firma esta cotización, los precios están mal puestos? Pues por política comercial, como se dice, debería de respetar la propuesta. Bien, algunos de ustedes me pueden decir, profesor, pero supongamos que le afecta demasiado, que son miles de dólares y ha puesto 10 céntimos. Bueno, es una gran pérdida, pero algún acuerdo deberán de tener. Siempre hay que conversarlo por la vía administrativa, quizá una llamada formal, explicarles o enviarles una carta, una, no sé, algún remedio, perdón, algún enmiendo se podría hacer. Sin embargo, aquí hay un punto muy, 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 muy crítico y mucha atención con esto. Cuando una persona va a comprar un bien y este está siendo ofertado en un precio, por ejemplo, en un centro comercial, no sé si habrán visto en alguna noticia que hace algún tiempo salió una noticia que en Plaza Vea o la Curazao, uno de estos dos centros comerciales, se exhibía la información sobre unos televisores, si no me equivoco, de manera online o de manera presencial, que ponían los televisores a precios irrisorios, ¿no? Vamos a poner de ejemplo un, un LED de 50 y pico o 70 y pico pulgadas a 300 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas personas vieron la propuesta y dijeron, bueno, no me la pierdo. Y hicieron compras online, hicieron sus pedidos y dejaron que el pedido corra y que obviamente bajo la esperanza que éste les llegue a sus manos. Hasta allí todo ok. ¿Por qué? Porque hubo un error del ofertante o del operario que se encargó de publicar la oferta y por ahí se habrá equivocado, le habrá faltado un cero, se habrá confundido, ¿no? Habrá estado enamorado de repente. Pero ¿qué pasó? Al publicarlo formalmente en la página web del centro comercial, o creo que inscribieron en las etiquetas del producto en los exhibidores, ya están dando la palabra de la empresa. No es que digan, no, esto lo escribió Juanito, hay que entender que se equivoca porque para volado. No, es la palabra de la empresa. Yo como cliente puedo, ante Indecopi, que es un organismo regulador, puedo quejarme, indicar, miren, yo he ido a tal empresa y me han estafado, me han querido timar. ¿Por qué, señor? Pues yo he ido y ahí decía un precio sobre un bien, yo he pagado sobre ese precio y me dicen que no me lo van a dar porque ese no es el precio. Entonces estoy sufriendo un engaño. Esta situación sucedió en la vida real y los invito a averiguarlo si lo desean. Fue un caso de Plaza Vea, si no me equivoco. Estoy casi seguro que fue Plaza Vea y los productos eran televisores y la oferta era online. Esos tres datos. Bien, y hubieron personas que entendieron que se trataba de un equivoco y aprovecharon la situación para hacer dos o tres pedidos.
Al final, según lo que logré ver en las noticias, la empresa obviamente dio un paso atrás e indicó de que no era esta su palabra oficial, que ellos no habían tenido la intención de colocar ese precio y que se trataba de un error, ¿no? Indecopi, si no me equivoco, tomó acciones y sirvió de mediador para llegar a un acuerdo. Este acuerdo no se hizo público, obviamente entenderán ustedes que por privacidad de la empresa. ¿Quién sabe? Les dieron los televisores al fin y al cabo a $300 a las personas, pero con tal que se callen y no digan nada y se vayan y aquí no pasó nada, no nos peleamos. ¿Mm? Entonces, mira, acá su compañera María Fernanda nos está confirmando. Fueron en compras virtuales y a un sol. Miren, los televisores estaban a un sol. Se han perdido su oferta. Imaginen. Tenían hasta para mandarme uno a mí como su docente, ¿no? No, no hagan eso. Pero imagínense qué tal ofertón, como dice el meme, ¿no? ¿Cómo van a ofertar un televisor de tales cualidades a un sol? Es un crimen, ¿no? No alcanza ni para pagarle a Juanito, que seguramente se equivocó por ahí al presionar la tecla. No, pobre Juanito, lo habrán votado. Yo lo estoy poniendo, no sé cómo se habrá llamado Juan o Juanito, me sabrá disculpar, pero es solamente para elegir, ¿no? Entonces, teníamos una situación muy, muy complicada, pero si se dan cuenta ustedes, era la palabra de la empresa. ¿Y qué estaba haciendo la empresa? Ofertando, estaba emitiendo una cotización, si se dan cuenta, ¿no? No estaba enviando un documento, pero estaba publicando una oferta, que es lo mismo que enviar una oferta por un documento. Eso se llama cotización, ¿no? Entonces estaba dando un precio y al final esto no era correcto. María Fernanda ha dado certeza de que yo no estoy equivocado y no lo soñé. Así que los invito a averiguar como les comenté. Bien, entonces de esta misma forma, no ha sido el primer caso que ha pasado el de Juanito. No, 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 han habido muchos más casos similares o incluso peores, pero estos no se han manejado bajo un marco de redes sociales o en un marco de pandemia en el que la gran mayoría de personas estaban empezando a comprar online y esto fue muy altisonante y retumbó mucho en las redes sociales, incluso hubo gente que quiso protestar, que cómo podían hacer eso, otros estaban en contra y decían, bueno, sean conscientes, saben ustedes que un televisor no va a estar a ese precio y evidentemente era un error, entonces no van a ser aprovechados y aprovecharse de comprar 100 televisores por un sol, ¿no? Entonces, habían dos bandos, ¿no? Cada bando tenía su posición, pero al final, como les digo, la solución, hasta lo que yo llegué a saber, no fue, no fue pública, fue privada. Entonces ya entenderemos que por allí probablemente los beneficiaron y les dijeron, bueno, aquí todos quedamos como amigos y no pasó nada, ¿no? En lo particular también he tenido un par de situaciones y déjenme decirles que son dignas de aprovechar, solo les dejaré ese dato porque no puedo ahondar. Bien, volviendo al tema, órdenes de compra, entendemos de que es el comunicado oficial, de que yo les hablaba con la oficialidad de la situación. Bien, en este caso lo emite el cliente, ya no lo emite el posible proveedor, como es el caso de la cotización. ¿Mm? La orden de compra la emite el cliente porque es la respuesta a la cotización. Yo recibí la cotización, me dijeron, está tanto, y la orden de compra es la respuesta, y bueno, ya que está tanto, véndeme tantos productos o véndemelo todo. ¿Mm? Esa es la respuesta, es la forma en la que va dirigida el documento. Pasemos a la siguiente diapositiva, que son elementos de una orden de compra. Bien, ¿cuáles son los elementos? No me digan son todos los de la tabla periódica. Yo hablo de los elementos de la orden de compra. Bien, que son en este caso 8 elementos también, muy fácilmente de divisar en una orden de compra. Hay diferentes modelos, hay diferentes formatos, por eso ni se compliquen porque van a encontrar diferentes modelos, ¿no? No es necesario que se adecúen a uno y digan así va a ser siempre, y si no es así está mal, porque el profesor me dijo, no, 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 de lo que ustedes se tienen que fiar siempre va a ser de los elementos, ¿no? El primero es el nombre impreso y la dirección de la compañía que hace el pedido. Si soy yo, Carlos Ramos, quien hace el pedido, la orden de compra tendrá mi nombre, si es el nombre de mi empresa, tendrá el nombre de mi empresa y los demás datos que correspondan. El siguiente elemento, que es muy similar si se dan cuenta a la cotización, será el número de orden de compra. Anteriormente fue el número de orden de la cotización. Aquí, número de orden de compra, que no necesariamente es el mismo de la cotización. Puede ser distinto. Ojo con eso. Siguiente elemento, lugar y fecha de emisión del pedido. Fue tal fecha, fue en tal lugar, también se debe detallar. Siguiente, nombre y dirección del proveedor.
¿correcto? En este caso, si le vamos a comprar a Lontec, ponemos Lontec y colocamos su dirección y más datos. Siguiente elemento, términos de entrega y de pago. Es al contado, es al crédito. Lo que quedamos en la cotización, por favor me lo aplica en la orden de compra. Es como que yo voy a la tienda, como les dije, ¿no? Voy y pregunto, señor Juancito, oye, no sé por qué estoy en todos los ejemplos con Juancito. Juancito, usted que tiene su tienda, ¿cuánto me cobra por aquel whisky que tiene su mostrador? Lo quiero para el fin de semana, tengo una reunión en casa, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un vino. Entonces el señor Juancito te dirá, mira, está a tal precio, esa es la cotización. La primera pregunta que hice, ¿cuánto está? Es la solicitud de cotización. Juancito me dice, cuesta tanto y te lo entrego helado, te doy con un vaso, no sé. Esa es la cotización. Y luego yo al día siguiente, el fin de semana, llego y le digo, señor Juancito, ¿se acuerda que tal día, a tal hora y tal fecha usted me cotizó tal bien? Sí, me acuerdo. No sé qué malas con cotizar, pero yo me acuerdo que te dije el precio de un licor. Eso es cotizar, señor Juancito. Ah, ya, entonces sí te coticé. Perfecto. Démelo ahora. Esa es la orden de compra. Véndamelo ya. ¿Mm? Entonces, ya en ese momento nosotros le escribimos, Juancito, voy a llevar dos, ya no quiero uno porque el precio estuvo bueno. Por favor, me lo anotas en la cuenta como quedamos, porque quedamos a un crédito de 30 días. Juancito te va a decir, ¿qué estás hablando? Y tú le vas a decir, señor Juancito, usted me dijo que se lo podía pagar a fin de mes. Eso es un crédito a 30 días. Ah, Juancito te va a decir, está bien, está bien. Como tú digas, chico, estás hablando raro, pero te entiendo. Bien, van a quedar en un acuerdo. ¿Mm? Siguiente paso, van a continuar y van a hablar de los términos de entrega y pago. Juancito, mejor me lo lleva a casa porque está demorándose mucho. Es un término de entrega, me lo entrega en casa. Perdón. Y siguiente elemento, la cantidad de artículos solicitados, ¿no? ¿Cuáles son los artículos solicitados? Pues se detalla. La descripción también, ¿no? Fue un whisky, Johnny Walker, etiqueta roja, del año tal, no sé más detalle. Y por último, el precio unitario, ¿no? ¿Cuánto cuesta unitariamente? El IGB y más detalles. ¿No? Algún descuento. El señor Juanito no sabrá de qué estás hablando de repente si le habla de descuento porque él te dijo un precio nada más, pero bueno, eso es un ejemplo de la vida real. Pero cuando se trata del ámbito de compras de una empresa, la situación es muy similar, muy similar. Sin embargo, cada paso en lugar de ser hablado y ser tan, tan jovial, tan fresco, es mucho más estático, no estático, sino rígido, ¿no? Mucho más formal y se orienta a ser respaldado y constatable por documento. Y en este caso el documento sobre el cual se puede constatar es la orden de compra, también abreviada con O de casa, O de oso y C de casa. Cuando leemos dice OCE, pero no es el mismo OCE del que hace un momento una de sus compañeras nos dio referencia, que es un organismo. ¿Correcto? Dicho OCE se escribe O de oso, S de sapo, C de casa, E de España. Ese es OCE, ¿no? Tiene otra pronunciación incluso. Esta OC es simplemente O de Oscar, C de Carlos, ¿no? Dicho sea de paso, un bonito nombre, Carlos. ¿Mm? Tenemos entonces ya el detalle, pasamos a la siguiente diapositiva. El ejemplo. El ejemplo físico de cómo se ve una orden de compra promedio, convencional, que por lo menos con tener dentro de sí los elementos de la orden de compra. ¿Mm? Aquí en pantalla logramos ver que en primer lugar dice orden de compra, como la mayoría de documentos indican cuál es su nombre o cuál es su función. En el caso de una cotización dice cotización número tal. En el caso de una orden de compra dice orden de compra número tal, orden de compra y más abajo dirá el correlativo o el número. En este caso sucede lo propio. Dice orden de compra como título y debajo ya indica el nombre de la empresa, ¿no? Especialistas de marketing tal. A la derecha está la fecha de la emisión y está el número de orden. El número de orden también puede ser número correlativo o simplemente número tal. En este caso es la orden de compra número 12 que emite la empresa. Es una empresa nueva al parecer, ¿no? O que tiene muy poca actividad. Siguiente dato, si vamos a la segunda línea, domicilio y ciudad, código postal y más. Debajo están los detalles del vendedor, ¿correcto? De quién va a entregar el bien. En este caso es la compañía llamada Iberia y se van a enviar al señor, bueno, a la señora María Méndez bajo el correo tal que tiene el puesto de Content Manager, contenido, manager de contenido, si no me equivoco, traducido al español. ¿Ve? Un teléfono de
contacto y debajo tenemos más información, ¿no? Por ejemplo, un cuadro en el cual ya se detalla el detalle propio de los productos o servicios que se van a adquirir, ¿no? Mire, señora María Pérez, nos hemos animado por el bien del código tal, que es un billete de avión comercial para ir de Madrid a México en un viaje redondo, ¿no? Esto es lo que se le está pidiendo a esa empresa, Iberia. Y aquí se indica la cantidad, a la derecha el precio unitario, el precio total, y debajo se confirma el subtotal, si hay algún descuento, si hay algún impuesto, y el total final, ¿no? Que ciertamente tiene todo incluido para no estar complicándonos con las cantidades. Al final, nuevamente, como para variar, está firmado por un encargado o encargada, ¿no? Logramos ver ahí que lo ha firmado el CEO de la empresa, que es básicamente como decir el encargado, ¿no? El dueño normalmente, lo ha firmado dando fe de que este documento pues es completamente formal y que refleja la intención formal de la empresa, que también es formal, ¿no? A ver, ¿cuáles son las consultas que tengo hasta el momento? Los leo, los escucho, los siento. A ver, quienes desean hacer alguna consulta, recuerden que aquí estamos respondiendo todo lo que se pueda. Esto es como un en vivo cuando hacen con sus artistas, ¿no? Cuando, ¿no han visto que cuando algún artista desea hacer un live, ¿no? En vivo por alguna red social, por el costado también le preguntan, ¿no? Artista tal, ¿cómo está tu vida? ¿Cuándo saca tu siguiente disco? Así, imagínense que yo soy un rockstar y me tienen que hacer las preguntas que ustedes deseen, si es que lo quieren, ¿no? Tampoco se sientan obligados. ¿Bien? Veo que el señor Eric Elbert nos hace una consulta. Para pedir una muestra de algún producto, ¿también se debería hacer un documento similar a la orden de compra o es un proceso más informal? En sí es un proceso más informal e incluso, miren, les comento que muchas empresas, ya este es un caso de trabajo de marketing, cuando se trata de productos sobre los cuales se puede otorgar una muestra, la envían con la cotización, ¿no? O en todo caso, al solicitar la cotización, al momento de solicitar la cotización, se puede hacer una solicitud de muestra, ¿correcto? Sin embargo, vamos a hacer una comparación entre empresas y el Estado. Hoy estoy también muy informado sobre el Estado, así que les voy a hacer la comparación para que lo vean, ¿bien? Cuando uno le quiere vender, supongamos, yo soy un vendedor de calzado y le quiero vender a una empresa industrial calzado industrial. Y me dicen, bueno, tú eres un nuevo proveedor, nos has dado un buen precio, pero mándanos también una muestra porque queremos revisarla. Entonces, al momento de enviar mi cotización, yo envío una muestra en base a las condiciones que me han pedido y ya la muestra se defenderá por sí sola. En algunos casos puede que no me lo pidan y puede que luego de haber revisado mi cotización ya me inviten y me digan, mira, tu cotización va bien, pero probablemente necesitemos una muestra, así que ten la lista o mándala de una vez. Esa es una situación número dos. Hay una situación número tres, que normalmente se da en las compras del Estado, en la que se programa al inicio de la licitación o del pedido de compra, se programa una fecha para la cual todos los posibles proveedores tendrán lista una muestra y la enviarán para que los encargados de hacer dicha compra se encarguen de revisarla, analizarla y contrastar y comparar de que cumplan con las condiciones que este bien requiere. ¿No? Entonces hay ciertas situaciones y dependerá en este caso también del tipo de empresa sobre la cual estemos trabajando, ¿no? Puede ser una empresa formal, la cual seguirá los pasos correctos y lo solicitará quizá bajo una carta o un correo, que es suficiente, o quizá sea el Estado que, en base a su cronograma, a su organización, a su marco de referencias, nos indicará que así no te lo pida, lo tienes que mandar en tal fecha y a tal lugar, que en esos casos es más común. Muchas gracias por la consulta. Excelente, señor Eric. Muy buena pregunta. Gracias también a la señorita Geraldine, que nos indica que para ella ha quedado todo claro. Genial. Ahora sí, continuamos con nuestro camino de la sesión. En la siguiente diapositiva nos va a hablar de programación de pagos. Tiene una pregunta la señorita María Fernanda, así que la puede hacer. Si desea, puede usar el micrófono, sería genial. O si desea, Sí, puede escribir. Ah, le escucho, le escucho. profesor, buenas noches. Buenas Tengo una noches. consulta sobre ese de orden de compra o los demás.
Es un formato general que todas las empresas tienen que tener, o sea, para todos es un solo formato o cada uno tiene que crear lo suyo. Sí, básicamente cada uno crea el suyo, pero considerando qué cosa, considerando los elementos que estamos viendo por cada formato. Por ejemplo, en cuanto a orden de compra, aquí tenemos una plantilla. Esto no es un formato, esto es una plantilla que cumple, bueno, básicamente también es un formato, pero que cumple con contar con los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los que tenemos aquí. Entonces, supongamos de que usted quiere hoy crear un modelo de orden de compra, una plantilla para su empresa. Bien, usted la quiere crear y dice, bueno, yo lo voy a hacer más bonito que otras empresas porque yo, por ejemplo, soy diseñadora, podría decirle usted, ¿no? O yo soy muy detallista y quiero que sea mi cotización, mi orden de compra de color rosado, que tenga imágenes juveniles de repente de fondo y que además de eso sea lo más detallada posible. Lo único que yo le voy a recomendar es que vea la diapositiva número 9 que tiene usted frente a su pantalla y no deje de considerar ninguno de esos elementos. Con eso será suficiente. Usted lo puede colocar en el orden más o menos que considere adecuado. Sin embargo, lo ideal es seguir el orden consecutivo que tiene allí. Si usted desea agregar algún otro dato, alguna otra observación que usted considere que va a ser útil para su compra, lo puede agregar donde usted considere conveniente. No va a pasar el caso en que usted, por ejemplo, envíe su orden de compra a alguna empresa que tenga estos elementos y dicha empresa le va a decir, no, le rechazamos porque ese modelo no es el modelo único que tenemos todas las empresas y no vamos a poder venderle nunca más. No, no va a pasar. Normalmente lo que exigen las empresas cuando se trata de una orden de compra es que incluya los elementos que usted tiene en pantalla. Esos elementos sí van a ser necesarios, porque puede que usted mande orden de compra y algunos proveedores le van a decir, pero aquí no tiene correlativo, no tiene fecha de emisión, o no tiene la firma del encargado, o no me detalla muy bien qué productos va a crear al final. Entonces, ese tipo de información puede que sí se la soliciten y usted tenga que indicarla. Sin embargo, mayor detalle que el que usted tiene en pantalla va a ser muy poco probable que le pidan o que le pongan alguna observación. Basta con que usted incluya los elementos que tiene aquí, tanto para orden de compra como para la cotización. Tome en cuenta usted que toda empresa puede personalizar sus documentos, como le comenté hace un momento. Toda empresa la puede personalizar para bien, para agregar, para dar más, para sumar, no para restar. Bien, siempre, siempre eso. Bien, muchas gracias, Ya, señorita gracias. Fernanda, por su pregunta. Gracias a usted, gracias a usted. Continuemos entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos la plantilla, que dicho sea de paso va a quedar con ustedes, ¿ah? Porque la diapositiva se la voy a enviar. Entonces, tenemos la plantilla en donde ya se ven detalladas las condiciones de los productos que se van a adquirir, tanto como las cantidades y los precios. Los precios que aparecen allí deben de ser los mismos de la cotización que en algún momento recibimos. No es que aquí colocamos otro precio. La empresa de repente me ofertó un bien a 100 soles y yo por un poco de astucia digo, bueno, voy a colocarle aquí 50 a ver si se confunden y me lo dan. No necesariamente. ¿Por qué? Porque en la orden de compra yo puedo hacer referencia a una cotización número tal de fecha tal. ¿M? Entonces podríamos agregar también en esta orden de compra algún espacio en el cual diga referencia y en esa referencia podríamos colocar cotización número tal, fecha tal. Entonces ya esta orden de compra tendría mucho más peso, mucho más presencia, mucha mayor utilidad cuando tenga que ser utilizada. Bien, adicionalmente, como ya saben ustedes, tiene que ir firmada para sentenciar de que esta orden de compra es oficial y ha sido revisada por personal autorizado para revisar este tipo de documentos. Pasemos ahora sí, es que no voy a hacer una otra consulta, porque recuerden que no hay un tiempo determinado para que hagan sus preguntas, y si no las hicieron ya no hay forma. No, 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 ustedes tranquilo, pregunten. Si ahorita me quieren preguntar de la primera diapositiva, encantado, yo aquí estoy listo para poder atender las preguntas. ¿Eh? Tomen en cuenta eso. Pasemos a la siguiente parte, que es programación de pago. Bien, ya el nombre de por sí, programación de pago, nos da una idea, ¿no? De qué es de lo que trata. Vamos a leer primero la información, luego la desarrollamos, luego vemos el ejemplo. Así de simple. Nos dice aquí, van a definir la programación de pagos.
los acuerdos respecto a los aportes, perdón, los importes que se pagarán por periodo. ¿Bien? No da más información y pone un punto. Miren qué genérico el concepto, ¿ah? Cada línea de programación de pago define una parte del importe de factura que debe pagarse en un periodo determinado. Nos está escribiendo un documento, ¿no? El método de pago utilizado para el pago y las condiciones de descuento que se aplican en el pago también deben ir indicadas en cada línea, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahorita claro algo. ¿Qué es la programación de pagos? Es un lugar, al parecer, no es un documento. ¿Qué pasa en ese documento? Allí se definen los importes que se van a pagar periódicamente. ¿Qué es periódicamente? Cada cierto tiempo. ¿Cada qué tiempo entonces sería, profesor? Eso lo vamos a detallar en el cronograma de pagos o programación de pagos. Allí colocaremos el día 1, a modo de un calendario, pagaremos a tal y tal proveedor, tal factura, con tal y tal. El día 2 a tal, el día 3 y así consecutivamente, ¿no? ¿Qué más información nos trae esta diapositiva? Puede definir programaciones de pago con independencia de las condiciones de dicho pago y puede volver a utilizar una programación de pago para varias condiciones de pago. No se preocupen si no entienden este pequeño trabalengua, ya lo van a entender con el ejemplo práctico que les tengo en adelante. Pero me gustaría afianzar un poco la información indicándoles que la programación de pagos es básicamente un cronograma organizado en el cual se registra todos los pagos a realizar. Es como que yo en lo personal hago un blog de notas con muchas celdas, como si fuese un juego Tutti Frutti, lo coloco con celdas y con líneas y columnas y detallo, ¿no? El día primero debo pagar la luz, tanto de precio de tal manera, al contado. El día 2 debo pagar el internet, tanto de importe que lo pago con la tarjeta. El día 4 tengo que pagar, no sé, el cable, ¿no? Y a tal precio, a tal proveedor, con tal método de pago. De esa misma manera, vamos a detallar una programación de pago, ¿no? Hay pagos que son pagos únicos y hay pagos que son pagos desglosados, es decir, en varias partes, ¿no? No es lo mismo comprarnos un pantalón jean que comprarnos un auto. Fuera del importe, la modalidad de pago es distinta. Los jeans, normalmente, la ropa no se compra a crédito, ¿no? Puede ser con una tarjeta de crédito, pero no de manera directa. Es decir, se hace un solo pago. Sin embargo, si yo compro un vehículo, en algunas ocasiones, por no decir la mayoría, el pago se realiza eh, en partes, ¿no? De manera mensual, porque los carros normalmente tienen precios de miles de soles. Entonces, se necesitan pagar esas cantidades por partes prorrateadas y así evitar que esto genere un- una incomodidad financiera para el comprador. Bien, tenemos una imagen allí referencial, una persona que tiene dinero y va a aparecer, al parecer, a depositarlo, ¿no? Va a ser algún cumplimiento de obligación de pago. Pasemos. Mira, nos detalla la señorita Swan Ortiz. Discúlpeme si no estoy leyendo bien su nombre. Es Swan Ortiz. Me confirma si es así. Al contado y la diferencia sería que el auto a crédito. Bueno, sí. Eh, la diferencia entre uno y otro bien es que uno es al contado y otro es al crédito. Así es. Bien. Y bueno, pasemos a lo que es programación de pagos un poco más a profundidad. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos en pantalla un ejemplo, como casi todas las cuestiones, los documentos que hemos visto. La diferencia de este documento es que no necesariamente es un documento tipo carta que se emite, sino más bien es un registro que se guarda para dentro de la empresa. Es para organización. Es un cronograma. Es como el horario de clases cuando uno está en alguna institución educativa, ¿no? Es igual, pero tiene otro tipo de organización. ¿Y por qué tiene una organización particular? Porque toda empresa tiene obligaciones, ¿correcto? De pago, desde tributos, desde pagos a personal, pago de servicios, pago de proveedores, todos son pagos, aunque no parezca. Entonces, debe de organizar dichos pagos sin dejar pasar por alto ninguno, porque puede incurrir en la falta de suministro de algún bien sobre el cual no quedó cancelado alguna deuda o alguna factura anterior.
Entonces, para hacer este cronograma o esta programación de pagos, se utilizan en la actualidad, dicho sea de paso, programas de software que son alquiladas las licencias para tener dicha organización. ¿Mm? Sin embargo, tranquilamente se puede llevar un cronograma de pago o una programación de pagos en un libro de Excel o incluso en un cuaderno físico. ¿Mm? Se puede hacer de cualquier manera. Sin embargo, cada método, cada mecanismo presenta un grado de dificultad. El programa de software, obviamente, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene una estructura que permite que quien opere la programación de pagos desarrolle la menor cantidad de trabajo posible. ¿M? Y de tal manera va a poder ahorrar tiempo y ser mucho más exacto y preciso al momento de programar. El personal que maneje la programación de pagos por Excel deberá ser muy cuidadoso de no confundir las fórmulas y de detallar todo oportunamente en las celdas que corresponden. Y el operario que se encargue de registrar la información en un documento físico o en un cuaderno deberá tener más cuidado aún porque no puede equivocarse, definitivamente. Muy bien, tenemos ya el tiempo avanzado. Esta estructura se va a detallar el día de mañana porque hay buena cantidad de información que detallar. Así que el día de mañana vamos a terminar esta diapositiva y luego de terminada su explicación, se las voy a hacer llegar. Me gustaría enviárselas hoy, pero todavía no ha sido completada la información y lo ideal es no complicar la enseñanza o el aprendizaje del participante. Así que mañana terminada la sesión, ustedes tendrán la información en su WhatsApp. Palabra de mi persona. Bien, entonces, hasta el momento tendremos alguna consulta. Miren que todavía podemos, para las preguntas y consultas sí no hay horario, ¿no? Eso sí, ustedes tranquilos. No tienen allí ninguna limitación, nada que ya son las 9 y el profesor no va a querer responder, ni nada de eso. Eso no existe aquí. ¿Mm? A ver, veamos el chat. No veo referencias o consultas para terminar, así que entiendo que quizá por el momento no lo hay. Ah, lo dice la señorita Nancy. ¿Podría mandarnos la clase grabada, por favor? Claro que sí. Esta clase de hoy va a llegarles el día de mañana por la tarde, si no me equivoco, la grabación. Y ustedes ya la van a tener para todo el tiempo que la deseen. La pueden descargar en sus computadoras y escuchar mi melodiosa voz a cada momento, ayudándolos y guiándolos en este aprendizaje. No se preocupe, gracias a usted más bien por la pregunta, porque no creo que no lo había detallado antes. Bien. Entonces estamos el día de mañana nuevamente reuniéndonos virtualmente a través del Zoom. Ha sido un gusto para mí poder tener esta primera sesión con ustedes. Son y van a ser seguramente unos participantes muy participativos. Así que les agradezco el hecho que se involucren en estas sesiones. Que tengan muy buena noche, cuídense mucho y el día de mañana nos volvemos a reencontrar a las 7 p.m. Que tengan una feliz noche para todos, para todos. Cuídense mucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos.